Buenos días, les saluda el ingeniero Percy Pérez. El video tutorial que les traigo hoy día es acerca de CSS. Vamos a aprender paso a paso, ¿no? Cómo utilizar este lenguaje, ¿sí? Bien, miren, yo aquí ya tengo abierto el Sublime Text. Acá está. Esto es una estructura que yo ya he creado, ¿no?, para poder trabajar el día de hoy, en el cual tengo mi hoja, mi título, ¿cierto? Mi título, tengo mi H1 con su contenido, mi H2 con su contenido y mi H3 con su contenido. La idea es que cambiemos de color estas letras y cambiemos el tamaño. Eso básicamente. Vamos a hacer eso. Bien, entonces para yo poder empezar a trabajar, debo de crear un archivo CSS. ¿Cómo lo creo? De la siguiente manera: archivo, nuevo, guardamos, y una vez guardamos, y bueno, en este caso, como yo ya he creado el index, ya está ruteado, ¿sí? Le voy a colocar la clásica, ¿cierto? Que siempre ponemos estilos.css. estilos.css. Guarda. Listo. Bien, entonces todo lo que yo haga aquí, ¿sí?, lo voy a invocar desde acá, ¿sí? Todos los cambios que yo pretenda hacer a lo largo de toda esta pantalla, ¿no?, esta aplicación, ¿no?, de edición de texto, todo lo que yo quiera cambiar acá lo voy a para acá, se va a reflejar acá, ¿sí? Lo hago aquí en estilos y se refleja en el index. Bien. Bien, entonces, para empezar, ¿qué cosa es CSS? En sus siglas, ¿cierto?, significa pues hojas de estilo cascada, ¿sí? Son sus siglas. ¿Por qué exactamente hojas de estilo cascada? ¿Por qué? Porque miren, cuando estemos programando aquí en estilos, va a ver ustedes líneas de código que va desde arriba hacia abajo, como una cascada, ¿sí? Como una cascada. Pero esas líneas de código tienen mucho que ver con con los niveles, ¿no?, con los niveles de jerarquía que tiene la programación. Ya vamos a ir viendo poco a poco, ¿sí? Vamos a empezar desde lo más básico hasta lo más hasta donde lleguemos, ¿cierto? Quizá un nivel intermedio, ¿no?, para poder trabajar, porque el curso es extenso, muy extenso. Bien, entonces paso a paso primero, paso a paso. Entonces, como repito, yo aquí tengo toda esta estructura que yo ya le he creado, ¿sí? Yo le he creado, son letras, perdón, aleatorias, ¿sí? He puesto los P's de cada uno y vamos a empezar. Bien, entonces la estructura principal de CSS es la siguiente. Por ejemplo, yo quiero colocar aquí algún comentario. Este es el comentario, ¿no? Barra inclinada, asterisco, barra inclinada. Es un comentario, ¿sí? Entonces, la estructura principal es un selector, abro llaves, propiedades, ¿sí?, propiedades, valor. Esta es la estructura fundamental, la principal. Entonces, tenemos diferentes tipos de selectores, ya vamos a ir viendo, ¿no?,
de etiqueta, de atributo, de clase, de ID, identificador, importantes, varios, de estilos. Vamos a ir viendo poco a poco. Pero esta es la estructura principal. Quiero que quede claro, ¿sí? Esto es la estructura principal. Entonces, basado en esto, vamos a trabajar en la parte de más abajo, aquí más abajo, ¿no? Las propiedades son es aquello que quiero cambiar de una etiqueta, ¿no? Por ejemplo, le quiero cambiar el color, le quiero cambiar el tamaño de letra, la posición. Esas son las propiedades. Y el valor es, por ejemplo, qué color, qué tamaño, qué posición, ¿sí? Y este selector es a donde voy a apuntar, ¿sí? Entonces, empecemos. La primera línea de código, en CSS es el selector universal, es el principal, ¿sí? Yo creo que es el que maneja todo. Por ejemplo, decimos asterisco llaves y decimos, por ejemplo, color tab. Aquí todo se maneja con tab, ¿sí? Automáticamente sale la propiedad. Miren, una vez más, color, usted puede elegir cualquiera, en este caso es color, y con tab, listo. Red, punto y coma, ¿sí? Entonces esto guardamos, ¿sí? Esto guardamos. La estructura de HTML también hemos guardado, también está guardada. Ahora vamos acá, vamos a estilos y vamos al navegador. Actualizamos, vamos a ver qué sucede. Ya, aquí falta un código que llame el estilo. Bien, menos mal que pasó este error. Si es que yo no tengo un código que invoco esto, aquí no se va a presentar nada. Y lo tengo aquí, ¿sí? Este es el código para invocar, ¿qué cosa? El estilo. Ahora sí, teniendo en cuenta que debe tener el mismo nombre. Aquí dice estilos, acá también dice estilos. Guardamos. Menos mal que se presentó ese error, digo, para que se den cuenta que si yo no pongo este código, no voy a llamar el estilo que estoy tratando de hacer. Grabamos una vez más, ¿sí? Grabamos acá. Ahora sí, actualizamos y ahí está, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy llamando el estilo. Ese es el selector universal, o sea, se va a marcar todo de rojo. ¿Vemos que corre? Sí, corre. Excelente, excelente, sí corre. Ese es el selector universal. Luego vamos a ver selector de elementos por tipo o etiquetas, ¿sí? Por ejemplo, voy a decir, entremos otra vez a Sublime. Por ejemplo, voy a decir, esto lo voy a borrar o lo pongo en comentario. Por ejemplo, voy a decir, vamos a ir paso a paso. Digo H1, llaves, H1, digo color H1, tab, red, punto y coma. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy llamando, ¿cierto?, a el elemento. Esto es un elemento, ¿sí? Esto es un elemento, no es una etiqueta, es un elemento. Estoy diciendo que va a ser de color rojo. Guardamos y vamos a ver aquí en el navegador. Excelente, ¿ven? Entonces mi H1 está de color rojo. ¿Sí? Bien, vemos otra vez aquí.
y por decir, yo le quiero decir, no, ¿sabes qué? Necesito que el H1, el H1, H2 y H3, o sea, el de aquí, el de acá y este sean de color rojo. Fácil, ¿no? Lo puedo hacer uno por uno, ¿no? Por ejemplo, hago un copy de esto, control C, control V, control V, y acá le digo H2, y acá le digo H3, ¿sí? De hecho que va a funcionar, ¿sí? Pero no es lo correcto. A ver, actualizamos. No es lo correcto, ¿sí? No es lo correcto. Estaríamos cayendo en error programando, pero si corre, ustedes verán si corre. Pero lo correcto es que yo, en lugar de hacer mucha codificación, aquí ve, digo coma H2, coma H3, ¿sí? Entonces estos elementos les voy a decir que tiene como propiedad el color y como valor rojo. Vamos a ver, guardemos, siempre no se olviden de guardar, importante guardar, y ahí está, se mantiene, ¿sí? Se mantiene. A ver, vamos a ver si es cierto. Esto le voy a dar comentario, y vamos a ver. Voy a guardar, ya debe desaparecer, así es, desapareció. Voy a ingresar acá otra vez, voy a eliminar el comentario, guardamos y van a ver que cambia todos los H's. Excelente, cambió, bacán. ¿Sí? Bacán. Pero también puedo hacer esto. Por ejemplo, aparte de los H's, puedo también, por ejemplo, seleccionar los P's, ¿sí? Claro, los P's, y puedo decir que los P's sean de color rojo, ¿sí? Entonces, entremos acá, esto lo dejamos ahí, no hay problema, dejémoslo ahí, o lo borramos, mejor lo borremos, y decimos que P, llaves, color rojo, red, punto y coma, actualicemos y vamos a ver qué sucede. ¿Sí? Los P's, todos los P's, agarra todos. ¿Por qué? Porque no estoy colocando ninguna especificación, por eso que lo coge a todos, ¿sí? Muy bien. A ver, acá encima de los P's voy a colocar lo que hace unos momentos borré, H1, H2, para ver qué sucede con los H's. Le voy a dar de color azul, blue, ¿sí? Guardamos. ¿Qué debe de pasar acá? Que todos los H's van a ser de color azul y todos los P's de color rojo. Exactamente qué P's, todos, ¿sí? Este es un P, abre, cierra. Este es un P, abre, cierra, igual, ¿sí? Acá no estoy especificando nada, simplemente estoy diciendo los P's rojos y los H's, que son 3, azul. Veamos, guardemos acá, guardemos también esto y vayamos al explorador. Ahí está, ¿sí? Entonces no hay problema, ya, no hay problema. ¿Qué le estoy diciendo? Que todos los H sean azul y todos los P sean rojo. Excelente. Pero también es cierto que existen otro tipo de selectores, ¿no? Por ejemplo, yo aquí abajo puedo colocar, por decir, puedo poner un botón, ¿no? Un botón,
botón, pero como etiqueta, un botón, y aquí le voy a decir, por ejemplo, hola, ¿sí? Así es fácil, hola, y voy a hacer que este botón sea de color rojo o azul. A ver, vayamos, guardemos, vamos a estilos, aquí abajo le digo botón, llaves, color azul, que se note un poco más, ¿sí? Guardamos. A este botón voy a darle salto de línea para poder apreciarlo. Aquí un ratito, un par de saltos de línea ahí para poder apreciarlo. Guardamos y vamos al explorador. Miren, y ahí está, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Las letras del botón también son de color azul, y lo puedo cambiar por cualquier color, no hay problema, ¿sí? Lo puedo cambiar por cualquier color, eso no hay problema. Entonces, eso que estoy haciendo, esto que estoy haciendo tiene que ver con los selectores de tipos o etiquetas, ¿sí? Con los selectores de tipo o etiquetas. Ustedes están viendo si funciona, si corre. Vayamos a otro ejemplo. Ahora vamos a ver los selectores por elementos o por clases. Bien, los selectores por elementos o por clases, esto lo voy a borrar para no confundirnos. Digo lo siguiente: los elementos por clase. Por ejemplo, yo aquí tengo varios tipos de H's, ¿sí? Varios tipos de H's. Hace rato yo hice H1, H2 y H3 por separado y le dije que sea de color rojo y funcionó. No fue lo mejor ese tipo de programación, por lo tanto los uní. H1, H2, H3, propiedad color rojo, corrió. Pero ¿qué sucede cuando yo quiero hacer algo específico? Por ejemplo, no quiero que todos los H's sean de color rojo, sino los que yo crea conveniente a mi criterio. Entonces puedo decir lo siguiente: aquí en H1 yo puedo colocar una clase y le digo, por ejemplo, clase, por decir hojas, ¿sí? Clase hojas guión 01, clase hojas guión 01. Voy a trabajar por clases, ¿sí? Voy a ser específico. Entonces me voy a estilos y acá le digo, en estilos digo punto hojas guión 01, hojas guión 01, ¿sí? Entonces me estoy refiriendo a quién, a esta clase, netamente a esta clase, ¿sí? Entonces, llaves, le digo color red, ¿sí? Sigamos con el rojo. Actualizo, grabo, perdón, y me voy acá, voy a guardar también acá la clase y me voy al navegador, actualizo y ahí ven. Solamente estoy especificando que H1 sea de color rojo. Entonces el resto ya no lo toca, porque estoy especificando con una clase. Bien, sigamos. Por ejemplo, le puedo decir, ¿no? Aquí, igual que los P's, si es que yo pongo P's, por ejemplo, como hace rato, ¿no? Le digo P, llaves, color
blue, ¿sí? Le va a cambiar a todos, le va a cambiar a todos, de hecho que le va a cambiar a todos. Vamos a ver, guardamos, miren, actualizamos y va a cambiar a todos azul, pero yo no quiero eso, yo quiero que solamente la parte de arriba se cambie de color azul. Entonces vayamos a hacer lo siguiente. Aquí debo de invocar la clase que debo de colocar acá. Digo p, una clase, coloquemos una clase. La clase va a ser, por ejemplo, hojas guión 02, su clase, hojas guión 02. Entonces me voy a estilos y aquí en lugar de colocar p debo de poner punto invocar a la clase hojas guión 02, ¿sí? Vamos a ver, guardemos, vamos, actualicemos un ratito. Vamos a guardar hojas guión 02, hojas guión 02, lo guardamos. Ahí está, ¿sí? ¿Se dieron cuenta? Entonces la parte teórica que está en H1 cambié a hoja a azul. ¿Por qué? Porque le he dado una clase, y de la misma forma puedo hacer con el resto, de la misma forma puedo hacer con el resto, ¿sí? De la misma forma. Por ejemplo, quiero que este de acá, ¿no? Entonces aquí yo le digo clase, ratito, clase, y le digo, por decir, hojas guión 03, y voy a cambiar la parte conceptos de la hoja 3, ¿no? O sea, esta parte de acá voy a cambiar, ¿sí? Guardamos, me voy aquí a estilos, y en estilos voy a perdón, un ratito, y en estilos voy a colocar esto, digo punto, para invocar a la clase siempre es con punto, hojas guión 03, llaves, y digo color green, para cambiar un poquito, que sea verde, ¿sí? Entonces esto guardamos, esto que está acá también voy a guardar, ¿sí? Hojas guión 03, aquí está la invocación, y me voy acá al navegador, y esto debe de cambiar por verde, green, ahí está, ¿sí? Se cambió a verde. Entonces de esa manera yo puedo trabajar con clases, ¿sí? De esa manera yo puedo trabajar con clases. Bien, sigamos con el tutorial. Borremos esto. Bien, dejémoslo ahí. Y ahora vamos a trabajar. Ahora vamos a trabajar con el selector de elementos por ID, ¿sí? Selector de elementos por ID, ¿ya? Vamos a trabajar con el selector de elementos por ID. Bien, por ID es otra forma de trabajar. Por ejemplo, yo voy a seleccionar exactamente el H2 por ID y digo lo siguiente: ID tab, y le digo por decir hojas, sigamos con hojas guión 03, lo que tuve acá lo borré, ¿sí? No lo tengo acá. Entonces voy a invocar esto por el medio del ID hoja 03, ¿sí? Guardamos, vamos a estilos, y aquí
en estilos, ¿cómo invoco yo un ID? Por medio de numeral, las almohadillas, y veo exactamente cuál es el nombre. Hojas 03, ¿sí? Entonces le digo hojas 03 es junto, a ver, no, guión 03, ¿sí? Llaves llaves, y le digo color tab, a ver que sea de color red, sigamos con red, ¿sí? Guardemos también la codificación en HTML e invoquemos en el navegador. Miren, vamos a ver, ahí está, ¿sí? Absolutamente hojas 2 cambió a rojo, ¿sí? Cambió a rojo. Pero ¿qué sucedió? El resto se cambió. ¿Por qué? Porque yo eliminé, lo he eliminado, ¿sí? A ver, voy a invocarlo, voy a invocar la clase, ¿sí? Y digo punto hojas 01 guión 01, hojas guión 01, llaves, digo color blue, punto y coma. Guardamos, vayamos acá, navegador, y ahí está, ¿sí? H1 le he invocado por clase, el color azul, y H2 está invocado por ID, ¿sí? Para que vean que esas son otras formas de trabajar, otras formas de poder trabajar. Igual podemos hacer aquí, jóvenes, por ejemplo, AP, vamos a P, y aquí en P le puedo colocar también un ID para especificarlo, ¿no? ID, tab, y le digo hojas guión 04 por ID, y va a tener que cambiar solo esta porción de texto al color que yo le voy a dar. Guardamos, vayamos hacia abajo y le digo por ID está, ¿cierto? Por ID. Entonces numeral que es hojas guión 04, hojas guión 04, llaves, ¿sí? Color blue, también blue, punto y coma. Vamos, actualizamos y ahí está, de color azul. Entonces arriba invocado H1 con clases, hoja 2 le he invocado con ID, y el texto de hoja 2 con ID, ¿sí? Entonces esa es una forma más de cómo utilizar el selector por ID. Sigamos. Vamos a otro ejemplo y vamos a usar elementos, vamos un selector por atributos, ¿sí? Vamos a hacer un selector por atributos, por elemento de atributos, selector de elementos por atributo. ¿Y cómo lo hacemos? De la siguiente manera, miren, vamos aquí otra vez al Sublime, y aquí voy a hacer lo siguiente. En H3 voy a colocarle atributo, repito, a ver, atributo
igual comillas, y aquí le voy a colocar, por ejemplo, hojas guión 05, ¿sí? Atributo. Vamos a guardar, vamos a estilos, y aquí abajo voy a colocar atributo. Pero ¿cómo invoco el atributo? El atributo lo invoco de la siguiente manera: tengo que abrir corchetes, ¿sí? Definitivamente abriendo corchetes. Entonces debo de colocar atributo igual comillas hojas 05, digo hojas 05, ¿sí? Abro llaves, digo color por decir color red, sigamos con red, que se note bien. Entonces guardamos. ¿Dónde estoy colocando esta especificación? Aquí ve, en el H3. El H3 debo de llamarlo por medio de atributos y que sea de color rojo. Guardamos aquí, vamos a HTML, guardamos acá, y ahora sí vamos al navegador, o sea H3, actualizamos y ahí está, de color rojo. Entonces también funciona como atributos, no hay problema, también funciona. De la misma forma para P, igualito, de la misma forma para P. El procedimiento es el mismo para P. Ahora vamos a ver un ejemplo más. Ahora vamos a utilizar el selector descendente, ¿sí? Selector descendente. Por ejemplo, el selector descendente me sirve para yo hacer una especificación de algo, pero siguiendo por decir una jerarquía, ¿no? Una jerarquía, por ejemplo. ¿De qué manera? De esta manera. Vamos acá y esto de aquí lo voy a colocar en ahí. Vamos a trabajar más abajo y digo lo siguiente, por decir, vamos acá y digo que, por ejemplo, en H3, borremos esto de H3, no, borremos esto en H3, y por decir, yo aquí en H3 puedo colocar lo siguiente, ¿no? Puedo colocar un P, por ejemplo, ¿no? Puedo colocar un P aquí adentro, ¿sí? Aquí adentro puedo colocar un P, también es válido, ¿sí? Y esto de acá, control X, lo pongo acá adentro, ¿sí? Ahí está, o sea, el P le he puesto adentro. Vamos a ver qué sucede. Entonces actualizo, guardo, me voy a estilos y aquí en estilos hago lo siguiente: hago mención primero al contenedor más grande. ¿Cuál es el contenedor más grande? El contenedor más grande es H3, el que le sigue es P, ¿cierto? Entonces digo H3 P, ¿sí? Entonces digo H3 P llaves color blue, ¿sí? Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Voy a guardar
¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que la palabra hojas 3 sea de color azul. Pero ¿dónde se encuentra hojas 3? Se encuentra dentro de P, que a su vez está dentro de H3. ¿Sí? Ojo, si bien es cierto está dentro de P, pero está dentro de H3. Entonces, eso es lo que he hecho acá. Empezamos por el contenedor mayor, H3. Luego sigue P. Vamos a ver. Entonces es H3. Vayamos de color azul. Actualicemos y ahí está. ¿Sí? Ahí está. Entonces me voy del rango mayor bajando, ¿sí?, la jerarquía hasta el rango menor. Y una vez que tengo el rango menor, ubico la propiedad y el valor que quiero. ¿Sí? Repito, con esto, ¿qué estoy haciendo? Que el subtítulo de la hoja 3 sea de color azul. Pero ¿cómo me voy específicamente a eso? De esta manera. Ubico primero el rango mayor, que es 3, y el rango menor, que es P. Me voy aquí y veo que sí, el rango mayor es 3, el rango menor es P. Entonces primero pongo H3, luego P, y pongo la propiedad y el valor. De esa manera son los selectores descendentes. Pero también puede pasar de esta manera también, jóvenes, no solamente con P. Por ejemplo, yo le puedo decir, voy a borrar esto de acá, sí, voy a borrar esto, y puedo colocar ¿se acuerdan el atributo para colocar negritas? Puedo colocar un B, por ejemplo, aquí adentro, ¿no? Aquí puedo colocar un B. Entonces esto lo quito de acá y lo pongo acá al centro. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que el H2 va a ser negritas y va a tener un color. ¿Sí? Guardamos esto, vamos acá, digo, vamos a ver cuál es el contenedor mayor, H2, el contenedor menor, B. Entonces digamos lo siguiente: H2, ¿sí?, B, llaves, y le decimos color red, por decir así, red. ¿Sí? Listo, guardamos también la codificación de HTML y vamos a ver. Entonces, hojas 2 debe ser de color rojo, ¿sí?, porque estoy utilizando un selector descendente. A ver, vayamos acá y ahí está, ¿sí?, de color rojo. Entonces, de esa manera se puede usar los selectores descendentes. Es fácil de usar, no es muy difícil, es facilísimo, como ustedes están viendo, es muy fácil de utilizar. Sigamos viendo más ejemplos. Sigamos viendo más ejemplos. A ver. Vamos a usar, por ejemplo, clases con descendentes. Por ejemplo, miren, yo aquí puedo colocar lo siguiente. Por ejemplo, voy aquí, me voy acá a H1, voy a H1, y aquí en H1 hago referencia a esta clase, ¿no? Pero aquí le voy a colocar, por ejemplo, un P en H1, un P. A ver, utilicemos un P, control C, es solo para el ejemplo. Lo voy a colocar aquí, P,
y esto de acá lo voy a quitar de acá y lo voy a poner aquí, ¿sí? Allí. Entonces de esta manera voy a hacer un selector descendente pero con clases, ¿sí? Con clases. Vamos a ver cómo funciona esto. Digo lo siguiente, digo estoy en H1, digo H1 ¿cuál es la clase? La clase es hojas 1. Hago mención a la clase de frente, hojas 1, que es el mayor de todos, hojas 1, aquí es punto, hojas 1, hojas, así, guión 1, a ver, hojas, sí, hojas guión 1, espacio, T, llaves, color, green, para que se vea la diferencia, green. Entonces estoy especificándome acá, estoy diciendo que hojas de estilo en cascada está dentro de la clase y dentro de P. Vamos a ver, ¿sí? A ver, guardemos también lo de HTML y vamos acá, actualicemos y ahí está, ¿sí? Cambió. Entonces también es válido, ¿sí? También es válido de esa manera. Ese es en cascadas pero con clases. Sigamos. Ahora vamos a hacer el selector por pseudo clase, ¿sí? Selector por pseudo clase. Bien, el selector por pseudo clase es como cuando un evento, ¿no?, se genera una selección o como resultado hay un cambio. Por ejemplo, es como cuando en un evento se genera una selección y como resultado hay un cambio. Este cambio se puede apreciar ubicando el puntero del mouse en la zona del texto. Este cambiará al color como si fuera un señalador. A ver, vamos a ver acá. Entonces vamos a estilos y aquí estilos, esto lo voy a colocar, voy a marcar comentario y voy a hacer lo siguiente. Por ejemplo, voy exactamente a ver, voy a trabajar con el 3, ¿sí? Con el 3, ¿sí? Con el 3, con este, con P, y digo lo siguiente, claro, con P. Entonces digo P, dos puntos, hover, llaves, ¿sí? Digo color red, punto y coma, guardemos, pero acá hay algo, acá hay varios con P. En todo caso mejor le voy a colocar B, porque solamente hay un B, ya, solamente hay un B. En este caso es el H2, ¿sí? El H2 nada más. Excelente. Entonces vamos acá, guardamos esto ya está guardado, vayamos al navegador, actualicemos un ratito, miren, SD. ¿Se dan cuenta? ¿Qué cosa es un selector por pseudo clase?
¿no? Es como cuando en un evento se genera una selección y como resultado hay un cambio. El cambio no se nota sino más. Cuando yo pongo el cursor del mouse, automáticamente cambia. Eso es pseudo clase, ¿sí? Ese es el ejemplo de la pseudo clase. Facilísimo, ¿no? Facilísimo. Bien, jóvenes, esto ha sido todo por hoy. Espero que este video les sirva, ¿no? Sobre ciertos selectores, ¿no? Y las cosas y los cambios que uno puede hacer con ellas. Pero antes de irme, por ejemplo, yo puedo hacer lo siguiente. Miren, antes de irme, voy a darles un dato más. Por ejemplo, me voy aquí a, por decir, a ver, vamos acá, por decir, a este PID hojas 04. Ubiquemos PID hoja 04. Acá está, este es, ¿sí? PID hoja 04, aquí está. Este es, pero está desde acá, me parece. Ya. Cortar, lo voy a poner por acá. Acá está. ID hoja 04, o sea, estoy haciendo referencia a este P del H2, ¿sí? Así como yo pongo el blue, que es el color, también puedo poner el tamaño de la letra, ¿sí? Con la propiedad font size, ¿no? Entonces le digo, por ejemplo, que sea de 30 píxeles, punto y coma. Vamos a ver que cambie esta porción de acá, ¿sí? Esta porción de acá quiero que cambie, solo esta, ¿sí? Del H2. Estoy haciendo referencia a este ID. Y pasa lo mismo con la clase, igualito que la clase, ¿sí? Entonces guardamos, vamos acá, miren, ahí está, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Este es el tamaño 30 y este es el tamaño 30, ¿sí? Muy bien, habilitemos el hover, guardamos. Ahí está el hover, ¿sí? Y el tamaño 30. De la misma forma puedo hacer con la clase, de la misma forma. Y de la misma forma puedo trabajar con los H's. A ver, un último ejemplo. Me voy a ir al H, a este, por ejemplo, al H3, H3P. A ver dónde está H3P. Acá está, este es, ¿sí? H3P. Esto voy a copiar. Voy a poner por acá un último ejemplo. Aquí está H3P, o sea, estoy haciendo referencia a este, ¿no? A este, netamente este, al subtítulo, ¿ya? Y le digo que tenga ese color, pero también que tenga un tamaño, font size, por ejemplo, de 30 también píxeles. Ya está, font size. Guardamos, actualizamos. Ahí está, cambió a blue, ¿sí? Bien, jóvenes, espero que les haya servido este video, que les haya gustado. Muy buenos días.